Pasó otro día sin que me hicieran nada y otro más, pero a partir del tercero ya empezó todo otra vez. Una zancadilla nada más entrar en clase que me hizo caer al suelo ante la risa o el silencio de los demás. Las dos cosas me dolían igual. Otro día un empujón en los pasillos, un golpe justo al volver del recreo, la cartera vacía con todo lo que llevaba dentro en el suelo. Mi esperanza era que el veneno de aquellas avispas hiciera su efecto y me diera algún poder con el que conseguir vencer a mis enemigos. Super fuerza, super velocidad, super visión, super periodo, super algo, pero de pronto lo único que pasaba es que no pasaba nada y cada vez M&M y sus amigos eran más violentos conmigo. Por ejemplo, en clase al principio solo me lanzaban trozos de tiza, gomas o papeles en la espalda, pero poco a poco iban tirándome cosas más grandes. Su objetivo era conseguir que gritase. Yo intentaba evitarlo, intentaba aguantar el dolor como podía, pero había veces que me era imposible, como aquella vez que me tiraron un sacapuntas de esos de metal, lo lanzaron con tanta fuerza que parecía que me habían clavado una navaja, o como otro día que me tiraron una piedra tan fuerte que la costra de la herida me duró muchos días, pero hasta entonces nunca se habían enterado el profesor. Hasta que ocurrió, fue en clase de inglés. Acabamos de empezar y de pronto noté el impacto de una pelota de papel en la espalda y risas de todos los otros monstruos y silencios. Después otra y más risas y también silencios. Después algo más duro, un trozo de tiza casi a la altura del cuello. Eso ya dolió un poco más. Y risas. Y varios trozos más de tiza, muchos. Y a los pocos minutos, ¡ay! Grité mucho. Me acababan de tirar algo tan fuerte que por un momento pensé que había sido un dardo. Me hizo tanto daño que me imaginaba que aún llevaba clavado. ¿Qué pasa por ahí?, preguntó el profesor, pero nadie dijo nada. Silencio. Y siguió escribiendo en la pizarra. Vi que a mi lado en el suelo había un boli metálico. Supuse que era lo que me había golpeado en la espalda. Y creo que ahí, justo en ese momento, fue la primera vez que sentí el veneno de las avispas, pues ocurrió algo que yo no controlé. Me agaché lentamente, cogí el boli, me di la vuelta y lo lancé con toda mi fuerza que pude contra M&M. Algo que había cambiado en mí, me había atrevido a plantarle cara, y eso no lo había hecho yo, eso lo habían hecho las avispas. El problema es que M&M esquivó el boli y le pegó a la chica que estaba sentada detrás de él, a Betty, su novia. ¡Ay, ay! Comenzó a gritar de una forma exagerada. El profesor paró la clase y se acercó a nosotros. Betty no dudó en decirle que yo le había tirado el boli. En realidad le había dado en el hombro y yo no le había hecho daño, aunque tampoco había sido mi intención. El profesor hizo lo que siempre hacía. Bueno, ya vale, dijo mientras volvía a escribir en la pizarra. Me senté de nuevo en la silla con rabia en todo mi cuerpo. Apreté mis puños e intenté calmarme. Y supe que en ese momento estaba poniéndome rojo otra vez. Tomate, se escuchó desde el fondo. Y risas de todos los monstruos que había en la clase. Súper tomate otra vez y más triste. La clase continuó así hasta que los pocos minutos Kiri levantó la mano. Dime, Kiri, ¿qué ocurre?, preguntó el profesor. ¿Tienes sangre en la espalda? ¿Quién tiene sangre en la espalda?, dijo el profesor alterado mientras se acercaba a Kiri. Él, dijo, y ese él era yo. El profesor me dijo que fuera a la enfermería, pero yo no fui. No quería que nadie me viera la espalda en el hospital. Cuando me atacaron las avispas estuvieron a punto de descubrirlo. Menos mal que tenía todo el cuerpo hinchado y se centraron mucho en las manos y el brazo. Por eso, en cuanto salí de mi casa, me fui al baño e intenté curarme yo solo. Abrí la puerta, entré, me quité la camisa y me di la vuelta. E hice algo que intentaba evitar desde hacía ya muchos días. Verme la espalda en espejo, empecé a llorar. Un chico de 9 dedos y medio se asustó al ver entrar al profesor junto a la avispa. Por un momento ha pensado lo peor y ocurrió todo que se viene por él. Pero no ocurrió nada. Se ha aliviado al ver que la avispa se asentaba en sitio y que el profesor comenzaba la clase. Aún así, decidió no hacer nada. No sabe si le he contado algo a sus padres, a algún profesor o a la directora. No sabe tampoco si en el hospital le han preguntado lo ocurrido, si el video ha llegado a ojos de alguien que no debía. En su táctica, atar y esperar a las consecuencias, y si no las hay, pues seguir atacando más fuerte, y si así, hasta que cuando ni siquiera él mismo lo sabe. De hecho, a veces ni siquiera sabe por qué lo hace. Para los demás se finge en él para permanecer
el astuto de ser más fuerte para compensar lo mal que se siente por dentro cuando piensa que ha repetido curso, para ocultar la envidia que se siente al chico avispa. A veces en la soledad de su habitación se imagina sacando las mejores notas, descubriendo algo importante, inventando algo que haga famoso, y cuanto más alto llega su imaginación, más le duele la caída en la realidad. Cuando al aterrizar en su cama, sabe que tiene 2 años más que todos sus compañeros, y es ahí en ese punto cuando varios sentimientos se le golpean sobre un cerebro que no puede controlarlo: la ira, el odio, la envidia y la rabia. Es entre ese huracán de sensación cuando se hace las preguntas que nunca desearía hacerse: ¿por qué nadie le da un beso en casa? ¿Porque su madre hace todo lo que hace? Le dicen sin racistar, porque nadie le pregunta cómo se siente al tener solo 9 dedos y medio, porque su padre siempre en verano va sin camisa por la casa, son incapaces de mirar hacia esa cicatriz que lleva en el pecho sobre el corazón, y sobre todo porque su padre nunca habla con él de lo que ocurrió hace unos años. Es lo que más le duele, lo que más daño hace un cuerpo que en realidad por dentro sigue siendo un niño. A veces odia ser un padre lo que ocurrió, pero a veces no. Otras solo lo odia, pero como han seguido las cosas después, porque se distanció como tanto él, porque nunca se siente a hablar, porque no se lo lleva de viaje o van al cine o un concierto, o se van a comer los dos solos y hablan y sacan lo que los dos llevan dentro. Lo que un chico de 9 dedos y medio no sabe es que si su padre trabaja tantas y tantas horas al día, no solo es para ganar dinero, sino para no tener que enfrentarse a la realidad. Si nunca habla con él, si no van juntos a ningún sitio, es todo, tampoco sabe cómo afrontar lo que ocurrió. La única salida que ha visto es trabajar lo que es posible para traer a casa todo el dinero posible, para que su hijo tenga todas las cosas posibles, excepto aquellas que no pueden comprar con dinero. Claro, los momentos, el problema es que son justamente en esos momentos que no tiene los que hace que el chico golpee la cama y a la almohada y todo lo que encuentra a su paso, a veces hasta él mismo. En el espejo, el único testigo de lo que estaba ocurriendo, el único que no miente, que no disimula, que le muestra la realidad aunque le duela. Una constelación de pequeños puntos negros sobre una espalda que hace de cielo blanco, puntos que brillan ahora aunque se forman hace ya tiempo. Algunos de ellos con el pasar de los días desaparecían, pero otros le dejarán pequeñas marcas para siempre, y no solo en el cuerpo. Y ahora, al mirar las estrellas que hay en el cosmos de su espalda, descubre un nuevo planeta de un color rojo sangre, que destaca en la intensidad de la impotencia, que no sabe aún qué hará cuando llegue el verano, cuando todas esas marcas sean visibles, cuando alguien le pregunte cómo han crecido tantos agujeros negros en una constelación tan joven. Acabaron las clases y volvimos a casa de Kiri, Saro y yo. Durante los primeros minutos solo hubo silencio, pero al rato fue Kiri la que habló. ¿Pero por qué no dices nada? ¿Por qué no has dicho nada hoy? Déjalo, le contesté. No, quiero dejarlo, me gritó. ¿Por qué eres así? ¿Así como? Así tan... Y noté que no era capaz de decir la palabra. ¿Tan cobarde? Le contesté. Sí, me gritó. Déjame en paz. Le grité a ella. Déjame en paz. Los dos iros a la mierda. Y allí saqué la violencia que no era capaz de sacar contra mí. Me separé de ellos y me fui por otra dirección a mi casa. Aquello me dolía mucho más que la herida de la espalda, que los golpes que me daban en los pasillos, que las zancadillas de clases, que los escupitajos que me tiraban en la espalda en la clase. Me dolía tanto que Kiri pensara eso de mí. Aunque fuera verdad, llegué a la casa y aproveché que a mis padres aún no estaban. Para curarme yo mismo, busqué el alcohol, una gasa para desinfectar la herida, escondí mi camiseta entre la ropa sucia para que nadie sospechara nada, y miré la hora. Aunque era pronto, salí de la casa en dirección a mi rincón preferido, al único lugar donde nadie me molestaba. Tenía que sacar toda mi tristeza que llevaba dentro de alguna forma. En cuanto miré el reloj, quedaban 15 minutos, aún cogí la tiza que tenía escondida, comencé a escribir nombres sobre la lista hasta que pasaron unos minutos. Cuando
Minutos. Al rato caminé unos pasos, me coloqué en el lugar de siempre y me preparé. 10, 9, 8, 7 y comencé a gritar, a gritar, todo lo que pude. Y cuando acabé me sentí tan bien que había quedado vacío de odio, de rencor, de rabia. Aquel día volví a casa tarde, mi padre y yo estaban allí y les dije que había quedado en la biblioteca mirando un libro. Lo que no comenté es que lo que me había pasado en la espalda. Tampoco le comenté a mi hermana, se subió a caballito por encima de mí. Tampoco dije nada cuando cenamos, ni cuando me preguntaron qué tal me había ido aquella noche. Cuando Luna vino a mi cama, le conté el cuento del niño que venía en un universo en la espalda. Y al día siguiente, cuando desperté, tenían 10 nuevos mensajes en el móvil. Los 10 eran iguales. Intentaste darme con el boli y además lo hiciste daño a mi novia. Eso te va a ir a costar caro. Meme cumplió su promesa. Siempre lo hacía. No fue al día siguiente ni al otro. Pero ya sabía que llegaría. Solo esperaba que mis poderes llegaran antes que su venganza. Pero no, llegó antes él. Y lo peor de todo es que fue culpa mía porque cometí un error. Fui solo al baño desde que empecé a ir con miedo al instituto, desde que empezaron a insultarme, a pegarme, a tirarme la cartera al suelo, a escupirme y seguir una serie de reglas para que no me hicieran más daño del necesario. Una de ellas era intentar ser menos listo, sacar menos notas en los exámenes, no levantar la mano en clase cuando el profesor preguntaba algo que yo hacía. Otra era no llevar nunca nada de valor al colegio y lo más importante de todo, no ir solo nunca en ningún sitio y mucho menos al baño. Para cumplir esta última era muy importante mear justo antes de salir de casa y no beber nada, absolutamente nada durante el día. Todo el día, aunque me muriera de la sed, aunque tuviera la boca tan seca que se me pegara la lengua, lo importante era no quedarme nunca solo en el baño. Aún así, había veces en las que no podía controlar mi cuerpo. Si me pasaba eso, lo que hacía era esperar a que alguien entrara en el baño y yo me también, pero aquel día hacía calor mucho de lo normal y eso había bebido también. Es verdad que me llevaba unos días sin hacerme nada y yo ya me había confiado. Además, para cumplirlo todo ese día me había puesto fruta para el almuerzo. Vamos, que se juntó todo. Esperé hasta que sonó el timbre del recreo y vi cómo Memi y sus amigos iban hacia clase. Aproveché ese momento y fui corriendo al baño. Me estaba meando encima. Abrí la puerta de los baños, abrí la puerta de un habitáculo y me bajé los pantalones lo más rápido que pude y comencé a mear. Pero cuando ya estaba acabando, oí que se abría la puerta y silencio y unos pasos que se quedaron dentro. Aquel descubrí dos cosas: que los monstruos existen y los superpoderes también. Comencé a temblar. Me subí los pantalones lo más rápido que pude y me quedé en silencio. Sabía que el tiempo iba a mi favor. Cuando más rato estuviera allí, más posibilidades de que el profesor nos echara de menos y viniera a buscarnos. No pensaba abrir, pero de pronto golpearon la puerta. Vamos, sal, que sabemos que estás ahí. Me quedé en silencio. Venga, tómate sal, que tenemos pendiente aún lo del boli. Venga, sal. Yo seguí temblando, no salí, no quería salir. Parece que no te gusta mucho estar en el váter, pero al final vas a tener que salir por las buenas o por las malas. Silencio. Ya no hablaban. Solo se oían susurros y de pronto un golpe seco contra una puerta que tembló, un sonido que también me hizo temblar a mí. Aquello iba en serio. La patada había sido tan fuerte que había movido el pestillo de sitio. Desde dentro yo sabía que aquella puerta no aguantaría más de 2 o 3 golpes así. Después vino otra patada y otra más y otra aún más fuerte, tanto que el pestillo saltó y la puerta se abrió hacia adentro, pegándome en las piernas. ¿Ya se ha acabado?, me preguntó M.M. mientras miraba hacia la taza. Sí que ha acabado, pero mira, no ha tirado la cadena y eso no se puede hacer. Habrá que darle una lección para que aprenda. Lo que vino después prefiero no contarlo. Solo os diré que allí descubrí uno de los superpoderes que me habían dado las avispas. Y mientras 3 niños jugaban contra otro en el baño en la clase, con 4 sillas vacías, ya ha comenzado. ¿Y los que faltan?, preguntó el profesor. Nadie contesta, aunque en realidad todos imaginan lo que puede estar ocurriendo. Bueno, así falten 4 alumnos y nadie sabe nada, pues vale, vamos a comenzar.
Es Saro, el que en ese momento está a punto de pedir permiso para ir al baño, pero al instante se pone a pensar en qué va a hacer si llega a los baños y ve a MM pegando a su amigo. Nada. Eso es lo que hará, nada, porque él también tiene mucho miedo de que todo lo que está ocurriendo a su amigo le pueda ocurrir después a él. Y entre la amistad y el miedo, en esta ocasión puede lo segundo. El profesor olvida los 4 ausencias y sigue su explicación en su asignatura. Historia no ha cambiado demasiado las cosas, así que continúan con los mismos apuntes con los que empezó hace 20 años. Los coge, los lee y escribe alguna cosa en la pizarra. Piensa también en los alumnos que faltan, los conoce y sabe que 3 de ellos son amigos, pero el otro, en fin, continúa escribiendo. Ya le queda poco para jubilarse y no es momento para andar con Dios. Y así pasan los minutos hasta que de pronto llaman a la puerta y entran 3 alumnos. ¿Dónde estabais?, le preguntó el profesor. En el baño, contestan. ¿Todos a la vez? Sí, claro. ¿Y el que falta? Creo que se ha atascado en el váster, dice MM, sin ocultar la sonrisa. Igual hay algo que le he sentado mal. Y en cuanto el profesor da la vuelta para escribir algo en la pizarra, MM mira al resto de la clase y ve que alguno le devuelve la sonrisa. Esa es la verdadera gasolina de su vida. Lo único que le puede funcionar en el día a día. Y quizás todo lo que está ocurriendo en aquella clase no se diferencia demasiado de lo que pasa en el resto del mundo, porque allí, al igual que en el anterior, entre todos los compañeros del chico avispa hay tantos monstruos como víctimas. Hay, por ejemplo, un chico rubio sentado en la tercera fila que prefiere reírse y ser monstruo o protestar y convertirse en víctima. Hay otro al que le ocurre lo mismo, no le sigue el juego, pero hace lo posible por mantenerse al margen. Y así uno a otro, todos ellos tienen sus razones para ser monstruos. Lo principal no es transformarse en víctimas, todos saben distinguir en el bien y el mal, entre las bromas y el maltrato, entre el juego y el acoso, pero ninguno sabe cómo pararlo sin hacerse daño. Y es ahí, en ese ambiente de miedo, donde crecen personas como MM. Y ahí es donde él puede hacer todo su poder. Sabe que mientras haya más monstruos, todo irá bien. El verdadero problema vendrá el día en el que la masa no le siga la corriente. Pero eso no pasará, y mientras todo eso ocurra, una chica con 100 pulseras está a punto de pedir permiso para ir al baño. Su corazón quiere levantar la mano, pero su mente no lo deja. Es una lucha interna entre lo sensato y lo que siente, lo que irá los demás. Algo tan importante en esa edades en las que todos se exageran tanto, en esa edad en la que las cosas más tontas es analizada por el grupo, por la masa. Esa es una de las razones por las que nunca ha dado un paso adelante para estar con el chico tomate. Y es que cada día, en cada clase, siempre que él no se da cuenta, la mira, le observa desde la distancia, suspira en cada movimiento, sufre con cada ataque, siente cada vergüenza como si fuera tuya. Y es que estando a su lado tan cerca le echa tanto de menos. Es deditos idiotas que mis acciones dependen tanto de la opinión de los demás. Piensa mientras acaba un dibujo en el que hay una pistola apuntando a 2 iniciales. Meme, así es como día a día libera su odio. Y de pronto, mientras su mano está ocupada dibujando una bala que va directa a la primera Meme, su cuerpo se levanta. No ha sido su mente, de eso está segura. Ha sido su corazón que en un despite de la primera actuado por su cuenta, y allí se queda en medio de la clase como el mono que no ha obedecido la fila, como la oveja negra que ha debido salirse del rebaño, como la sirena que se quedó varada cuando baja la marea, visible, más visible que nunca. Sí, Kiri, pregunta al profesor, ¿puedo ir al baño? Ahora sí, ahora son de chicas, le dice mientras consigue sacar la sonrisa de varios de sus compañeros. Venga rápido, y Kiri sale de la clase. Aquel día, mientras me lavaba la cara e intentaba acercarme el pelo con el aparato de las manos del cuarto de baño, descubrí uno de mis más grandes poderes.
el respirar bajo el agua durante mucho tiempo. Sabía que era uno de los efectos de las picaduras de las avispas. Yo nunca habría aguantado todo aquello de no haber tenido un superpoder por dentro. Sabía que lo ocurrido me había hecho más fuerte, que ya no era el mismo, que algo en mí había cambiado. Estuve más de media hora sacándome el pelo y la camiseta, aunque no fui capaz de eliminar del todo ese dolor ameado. Mientras mantenía la ropa bajo el secador, me di cuenta que nadie había venido a buscarme, ni siquiera el profesor, nadie. Si en ese momento hubiera tenido un superpoder, lo habría utilizado contra todos. Si hubiera tenido un rayo de fuego, lo habría disparado contra M&M y también contra todos los que se reían sus gracias, contra todos mis compañeros, contra los profesores, contra todos los monstruos que me miraban y no hacían nada. Y allí estaba, intentando secarme toda la vergüenza de encima cuando entró ella.